Buenas noches, médico Ángela, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Ahí te escucho perfecto. Ya, bien, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saludo. Bien, soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Esta noche vamos a dar inicio al curso de actualización internacional denominado Manejo General de Citácitos en Clínica. A cargo de la exposición estará la médico veterinaria Ángela Parra González. Estimados participantes, se les solicita por favor mantener el micrófono apagado al igual que el video y aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la médico y aquellos participantes que todavía desean inscribirse en este curso lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase a la médico. Adelante, médico, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, médico, sí, le escucho muy bien. Ok, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este curso que es sobre manejo general en cetáceos en la parte de la clínica. Recordar lo que les decía mi compañera, por favor, pues mantener los micrófonos apagados en conjunto con sus cámaras para tener una mejor ponencia. Y pues al final de la exposición realizo todo tipo de dudas o inquietudes que hayan tenido respecto a la clase. Entonces vamos a iniciar con unos puntos claves que debemos tener en cuenta en la parte pues de las aves, que es la anatomía, que es una parte del sistema esqueleto muy diferente pues a pequeñas especies o a grandes especies que estamos de pronto muy acostumbrados pues a de pronto a tener más cercano. Entonces, recordar pues que la parte del esqueleto del todo tipo de aves es un esqueleto ligero y es fuerte. Tiene cortezas óseas muy delgadas con alta densidad de calcio. Por otro lado, algunos huesos son extensiones de sacos aéreos. Más adelante les explico un poco sobre el sistema respiratorio. Existen dos huesos que están fusionados, que es la parte tibiotarsal y tarsometatarso, el cual pues se compone como tal sus miembros posteriores. Por ende lado, hay algunos pacientes que tienen algún tipo de fracturas abiertas, entonces por ende los huesos aparte son neumáticos y pueden infectarse mucho respecto a neumonías. Neumáticos quiere decir que los huesos de las aves existe la gran cantidad de huesos con poros. Entonces, cuando hay poros, o también se denomina huesos neumáticos, me indican que pues hay gran cantidad pues de que uno sea un peso muy ligero a la hora de volar y dos, se oxigene muy bien la parte ósea. Entonces, pueden utilizarse, normalmente estos huesos no deben utilizarse caterización ósea, que es como tal, pues, otro método de pronto para canalizar algunas especies que de pronto vengan con un cuadro clínico crítico y que por ende, pues, necesite una hospitalización de forma inmediata. Entonces, acá les tengo una imagen para que de pronto ustedes se puedan guiar un poco. Recordar pues que empezamos con la parte como tal de sus alas, en el cual pues van a ser los miembros como tal el metacarpo. El segundo, ahí hay
El 2, 3 y cuarto, normalmente pues son las partes de sus dedos. Entonces tenemos el segundo dedo, por ende está la parte del carpo metatarso, que les dije esto, que normalmente pues están fusionadas por estas articulaciones en la parte del ala. La primera falange del dedo, como se muestra en la imagen número 4 o el número 4. La quinta es la segunda falange del tercer dedo. Ya nos dirigimos un poco a la parte de abajo, la parte caudal. En la sexta, que viene siendo el cuarto dedo, el séptimo, el carpo ulnar, el 8 el carpo radial, el 9 el radio, por 10 el último, el 10 la ulna, el 11 la parte del húmero. Entonces, como de tal, esta se conformaría toda la parte, pues como tal de ala de cualquier especie, que como les dije anteriormente, pues está fusionada por este tipo de articulaciones, tibiotarso y tarso metatarso. Por otro lado, ya empezamos a hablar un poco pues de la parte de la cadera. Entonces, el 12 viene siendo pues la parte del ilion, el 13 la parte del fémur, aquí ya está fusionado el otro que es tarso metatarso, que vendría siendo el número 14, el 15 metatarso, el 16 viene siendo las uñas, que de la cual pues van a componer la parte de sus falanges, el tibiotarso, por último la parte escapular, la parte de la clavícula y la parte pues del cráneo. Entonces, como les dije, pues es muy diferente de pronto el sistema óseo de otras especies, ya que hay fusión y por ende hay huesos neumáticos que me indican que el peso es mucho más ligero y hay alta cantidad de calcio en esta parte de los huesos. Por otro lado, la parte externa, que es lo que va a rodear la parte del plumaje. Normalmente, pues les tengo una imagen de una guacamaya donde se explican un poco mejor cuáles son de pronto la porción que debemos tener en cuenta de las aves y en conjunto, pues de su plumaje. Uno, porque hay pacientes o hay médicos veterinarios que aún realizan de pronto el corte de alas, ya que pues esto hoy en día ya se considera como maltrato animal, porque pues uno pues estamos, los pacientes que de pronto realizan este corte de alas incentivan al paciente a que tengan un poco de sedentarismo o que los pacientes por ende no tengan la misma capacidad física de pronto para volar o hacer ejercicio. Y por otro lado, lo hacen más que todo pues por la parte personal o sentimental del paciente. Hay algunos que se estresan demasiado y tienden a generar automutilación o a quitarse o arrancarse las plumas. Por lo mismo, porque de pronto no pueden volar. Eh, Normalmente pues las plumas tienen una específica división, ¿sí? Entonces, para hablar, hay un cañón o un cálcamo. eh, Normalmente este es el encargado como tal de producir la parte de la queratina en conjunto pues con la parte seborreica de la pluma que con tal ellos tienen. Aparte pues ellos tienen una protección del agua que son termorreguladoras y aparte pues no deja que la parte de la gota del agua penetre por completo en el plumaje y por ende sería una capa repelente de agua que también se conocería como la parte de fluidoterapia, perdón, de antifluidos, por así decirlo, como tal se compondría la pluma. Entonces, el cañón viene siendo como tal ese pitillo que va a hacer que haya regeneración de pluma. Por otro lado, esta se divide en bárbula, en raquis y en la parte de la barba. Como se ven, se diferencian diferentes tonos o colores en la parte de la pluma. Por otro lado, ya sería la parte de la punta, que sería el vestilo. Y por último, tenemos de pronto unos ganchos o unos barcilineos, barbicelos, perdón, en los cuales van a ser los encargados de como tal confrontar la parte o del todo el sistema de la pluma que se mantenga de forma en pie y como tal su forma. Por otro lado, la parte de las plumas, hay unas respectivas posiciones o de pronto algunas alteraciones primarias o secundarias. Entonces, como se evidencia en la imagen, el número 6, 7, perdón, 6, 5 y 4 van a ser las partes de las plumas principales, que se denominarían el número cuarto, las plumas remeras primarias, remeras secundarias y remeras terciarias. Entonces, en esta ocasión,
Estas son las plumas como tal, las 5 y las 6 que son remeras secundarias y terciarias, las cuales se pueden cortar, ¿sí? Llegado el caso de que pues realicen el corte, pero como les digo ahorita ya está como en contra del paciente, del animal, tanto para la parte sentimental y por ende pues para eh, que los pacientes pues puedan tener de pronto vida libre. El número 4 que son las rameras primarias, si ustedes pues llegan a hacer el corte completo de estas alas no van a volver a crecer. Entonces, por ende, el paciente pues no va a volver a volar, ¿sí? Entonces, por eso es importante pues que esas alas de las remeras primarias se guarden o se conserven. De igual manera, todas son importantes. Por otro lado, tenemos la parte de color verde, que sería el número 8 y el número 7, que se conocen como cobertoras primarias y cobertoras secundarias, que son las encargadas como tal pues de la segunda capa para proteger la primera, pero pues lo ideal pues es conservar cada una de ellas. Por otro lado, la parte pues de las aves poseen una parte pues de una corona que en algunas ocasiones o en algunas especies es de diferente color. Aparte poseen una nuca y aparte poseen un dormo o un manto, que como tal este se va a encargar pues de la secreción de funcionalidad y sensorialidad a nivel del manto o del ornato, que como tal pues esta parte es por así decirlo la parte auditiva, que en esa posición el paciente no va a tener alas y ahí no van a crecer de pronto los cañones o los cálcamos que normalmente pues se evidencian en toda la parte del plumaje. Y por último, hay unas plumas que están en la base de la cola, que son las primarias. Ellas se llaman los plumones. Se encuentran por debajo pues, de las plumas más grandes, especialmente pues, en la parte axial o en la parte del pecho. Y como tal, su función es de termorregulación. Oye, Entonces, hay por otra parte, no hicieron la cirugía. estas plumas, en algunos pacientes tienden a cortar también la punta de la cola o arrancarlas. Entonces, aparte, pues le quitan el vuelo a los pacientes y segundo, pues la parte de la termorregulación. Entonces, por eso es importante el plumaje y el cuidado que debemos tener. Porfa, me apagan los audios. Vale, muchas gracias. Entonces, por eso es importante el cuidado y de pronto la caracterización y la parte de los grupos, tenerlas en cuenta en todas las especies. Todas las especies tienen esta posición o esta clasificación, solo que la guacamaya, pues como es una especie un poco más grande, pues se evidencian un poco mejor y pues fue el mejor ejemplo que les pude conseguir. Por otro lado, hablamos, les había comentado en la primera diapositiva que los pacientes tienen varios sacos aéreos. Entonces, normalmente ellos poseen 6 sacos aéreos, que serían la parte de los sacos aéreos mandibulares, escapulares, la parte torácica y abdominales. Ajá, sí, sería la parte mandibulares, escapulares, torácicos y abdominales. Perdón, en total son 8 sacos aéreos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos sacos, ya que al momento de nosotros de pronto realizar inyectología, debemos cuidar estos sacos aéreos con el fin de que de pronto no causemos una alteración o una atelectasia o una inflamación de estos sacos aéreos que nos puede perjudicar la vida respiratoria del paciente y por ende la vida como tal. Entonces, en ellos es bastante curioso su ciclo respiratorio. Entonces, normalmente ellos tienen 2 ciclos respiratorios en el cual pues se contaría como uno. Entonces, me explico. En vez de realizar una sola inspiración, realizan 2 inspiraciones para contar una y 2 expiraciones para contar una, ¿sí? Entonces, 2 expiraciones y 2 expiraciones contarían como una. Entonces, en primera instancia, ¿cuáles serían los sacos en el primer ciclo que de pronto pueden empezar a llenar? Entonces, como se evidencia en la primera imagen, en la cual pues nos evalúan perdón, el primer ciclo. Entonces, en ese momento de la inspiración, ellos me van a llenar los sacos aéreos en la parte abdominal y un poco de la parte de los torácicos o de la parte como tal pulmonar. Para hacer el segundo ciclo de
la segunda aspiración, van a llenar el resto de los sacos aéreos, que sería la parte torácica y la parte de los mandibulares y los escapulares. Y por último, pues van a hacer su respectiva expiración, haciendo el mismo recorrido principal de cómo ingresó el oxígeno. Entonces, por eso hay algunos pacientes, o yo les recomiendo mucho a los propietarios, que de pronto si tienen este tipo de aves en cautiverio, o que si de pronto pues hay algunas especies que ya están un poco humanizadas y que por ende pues la liberación de ellos sería casi pues la muerte, porque ellos no van a conseguir su propio alimento, sino nosotros los seres humanos somos los que se los suministramos. Entonces por ende para ellos volver a su vida silvestre pues va a ser muy complicado. Entonces, a los pacientes que de pronto están en casa o en el hogar, eh, es importante que los mantengan alejados, uno, de la parte de las cocinas, o de pronto donde sí, donde no hayan extractores de gas en la parte, de extractores de humo en la parte de la cocina, espacios libres de humedad, y por otro, que no tenga alrededor de pronto matas que de pronto les causen de pronto intoxicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si están muy cerca de la cocina, ellos pueden absorber todos esos vapores, aceites a nivel respiratorio. Lo mismo la humedad, pues me puede generar de pronto algún tipo de infección respiratoria, y por otro algún tipo de plantas que de pronto algunas evaporan algún tipo de sustancias y me pueden ver afectada la parte respiratoria. Eh, entonces, por eso hay algunos pacientes que de la nada, pues empiezan a enfermar por lo mismo, porque pues hay una alteración a nivel del ambiente, ya que su ciclo respiratorio pues es diferente al de todas las especies. El correcto manejo que debemos implementar, teniendo en cuenta los 8 sacos aéreos que tienen en cuenta la parte de los aves, debe ser este. Entonces, el gran error que a veces cometemos también como propietarios, y la idea pues es que si llevamos el paciente a algún tipo de inspección en clínica veterinaria, no cogerlos pues de la parte abdominal como se evidencia en la parte de la imagen A. ¿Por qué? Porque pues ahí le estoy obstruyendo los sacos aéreos y el paciente me puede generar una cianosis previa o secundaria a la sujeción. La correcta sujeción es de la parte maxilar o mandibular sin ejercer presión. Entonces allí solamente pues estoy sujetando la parte con delicadeza, la parte estructural y ósea del paciente, con el fin de que no se mueva. Y con la otra mano puedo sujetar o hacer sujeción de los miembros, con el fin de pues que él no se mueva tanto y se deje pues su valoración respectiva, o de pronto pues su revisión. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos claves que les acabo de mencionar, para empezar como tal un poco sobre la parte del manejo clínico, entonces, si vamos a ingresar al paciente a un examen físico general, lo ideal es que debemos tener en cuenta o comprender un protocolo. Entonces, uno va a hacer la anamnesis, lo que nos cuenta el propietario, de dónde es la paciente, en qué área vive, como les comentaba, o en qué posición está en la casa y cerca de qué se encuentra. Si convive pronto con más especies, no solo pues de la misma especie, sino de pronto especies de pequeñas especies, o de pronto está en contacto con el exterior, y dos, su respectiva alimentación. Y si llegaba el caso, si los propietarios le suministraron algún tipo de medicamento o medicina para la patología que haya presentado en el transcurso pues de su ciclo. A medida que el propietario nos va comentando todas las patologías y de pronto todo el diario vivir o el entorno del paciente, es importante pues hacer un examen a distancia. Entonces es importante que de pronto en las veterinarias tengamos de pronto un tronco o de pronto un palo, con el fin de poder pues poner el ave mientras el propietario nos cuenta, visualizar el paciente, a ver qué comportamiento tiene. Pues no todas las especies pues se van a dejar de pronto alzar, tocar o de pronto examinar así como se evidencia en la imagen, pero hay algunas que de pronto por su patología es pronto indispensable que se pongan de pie, pero entonces pues lo ideal pues sería esta posición. Al momento pues de nosotros hacer una inspección lejana o a distancia, al momento de nosotros realizar un examen ya cercano o de manipulación, entonces nosotros como médicos debemos ya tener en cuenta o en la cabeza
qué exámenes necesita el paciente para correlacionar la patología o poder solucionar la patología del paciente. Entonces, si ya yo lo voy a manipular, entonces de una vez tomarle las muestras, no de pronto manipularlo, dejarlo quietico, luego volverlo a manipular, dejarlo quietico y luego volverlo a manipular. ¿Qué pasa? Las especies silvestres, como les comenté, pues ellas no están acostumbradas de pronto a que las saquen a otro lugar diferente al que ellos ya están acostumbrados al vivir. Entonces, el humor de pronto de otras especies, el ruido, eh, los ladridos, porque en algunas veterinarias no solo atienden silvestres, sino más pacientes o más personas se pueden estresar. Y al momento de la manipulación, el paciente puede generar o me puede entrar en un fallo cardiorrespiratorio que me puede afectar pues la vida del paciente. Entonces, por eso, y yo le recalco mucho a los pacientes, a los propietarios, que al momento de la manipulación el paciente me puede fallecer por estrés. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y hacérselo saber a los propietarios, con el fin de cuidarnos, uno, en salud y dos, pues hacer un buen examen físico durante consulta para no perjudicar la vida del paciente. Entonces, esos serían los tres sitios o el protocolo que debemos tener en cuenta o que yo pues personalmente les digo por práctica. Entonces, en primera instancia, ¿cuáles serían el examen a distancia? Lo que debemos pues evaluar. Entonces, uno, es importante pues la frecuencia respiratoria, ya que tienen varios sacos aéreos. Recuerden pues que una aspiración y perdón, dos inspiraciones y dos expiraciones contarían como uno. Entonces, acá les dejo una tabla que es por gramos normalmente pues por el peso del paciente. Eh, a veces pues las aves como son tan diminutas y de pesos ligeros no alcanzan al kilo. Normalmente pesan son gramos. Entonces, dependiendo de los gramos se cuenta su frecuencia respiratoria. Entonces, tenemos que el ave que pese 100 gramos, podemos evaluar la parte, tiene que tener una respiratoria como mínimo de 40 a 52 respiraciones por minuto. De 200 gramos, de 35 a 50 respiraciones por minuto. 300 gramos, de 30 a 45 respiraciones por minuto. 400 gramos de 25 a 30 respiraciones por minuto, 500 gramos de 20 a 30 respiraciones por minuto y 1000 ya correspondería pues al kilo. Como les digo, algunos pues no llegan a pesarlo, ¿no? Pero pues no falta de pronto que llegue una bastante grande, de 15 a 30. Entonces, si ven, a medida que los pacientes son menor peso, la respiración va a ser mucho más alta para compensar. Uno, pues por la cantidad de pronto si está en crecimiento o de pronto dependiendo de la especie. ¿Qué vamos a evaluar en el examen físico? Que lo vamos a confirmar en la parte pues de palpación. Entonces, debemos examinarlo desde la cabeza hasta la parte de la cloaca, que es nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la parte ocular? Que el paciente pues mantenga sus ojos abiertos, ¿sí? Que de pronto uno esté cerrado y otro abierto. Que al momento pues de nosotros hacer un reflejo de amenaza, el paciente no responda. Llegado al caso, lo mismo que el ruido. Si tenemos un ruido, pues que el paciente a sí mismo responda. Llegado el caso de que el paciente en algunas ocasiones no se mantenga mucho de pie, al momento pues de nosotros de pronto tumbarlo y que él vuelva a su posición normal, la cabeza y la parte de sus ojos deben estar en su correcta posición y haciendo una buena asimetría para su correcta como tal eh, equilibrio del paciente. Por otro lado, vamos a evaluar la cavidad de la parte de los ullares, el pico y la cavidad oral. En esta posición o en esta parte de los órganos, deben tener en cuenta que deben estar totalmente limpios, que la parte de los ullares no deben tener ectoparásitos, que no deben tener costras, que la parte del pico debe estar totalmente lisa. En algunas ocasiones hay pacientes que llegan con costras en la parte del pico y en la cavidad oral de pronto con algún mal tipo de sangre o de pronto otro tipo de alteraciones, o que la parte pues de los hollares también esto haya de pronto una hemorragia constante o una epistasis constante. En la parte del buche se evalúa principalmente en conjunto con la parte muscular.
Entonces, acá les dejo unas imágenes un poco gráficas, que normalmente pues es la parte de la quilla, la cual pues es como la más musculosa, y en esta posición o en esta parte de la quilla o la parte diafragmática es la que podemos aplicar la parte de inyecciones intramuscular, ya que es la que tiene pues una mayor conformidad muscular. eh, ya que el resto pues es bastante delgada, y pues al momento de nosotros realizar algún tipo de inyectología podemos apuntar hacia la parte de los sacos aéreos. Entonces, como se ve en la imagen uno, es un paciente que ya sería un paciente caquéxico, que en vez de la musculatura se va a sentar pues toda la parte del diafragma, el diafragma pectoral. La imagen 2 es la imagen ideal o idónea, que no tiene tanta cantidad de músculo y por ende me va a separar la parte ósea con la parte del músculo. La imagen 3 y 4 ya sería un paciente en sobrepeso, que en esta posición pues la parte muscular está un poco más desarrollada, y un paciente un poco con sobrepeso, y que al momento pues de generar la caminata o la marcha pues se le complique. La parte pues de las plumas, anteriormente les expliqué la clasificación. Lo ideal es que los pacientes las tengan completas. Como les dije, llegado el caso de que haya de pronto algún corte o de pronto algún tipo, que algunas personas quitan las alas de raíz, pues esto me genera estrés, decaimiento a nivel personal de ellos, que ellos se estresan mucho. Entonces, tener en cuenta y evaluar esto. Y aparte porque hay algunas, como les dije, plumas que están a nivel de la cola que me generan la termorregulación completa de toda la especie. Entonces es importante cuidarlas. Eh, por otro lado, vamos a hablar pues de la parte de los miembros, que el paciente tenga pues ambos miembros, que marche en forma correcta, que al momento de hacer de pronto flexión y extensión en estos no presente dolor, y al momento de realizar de pronto algún tipo de reflejos, de pronto el reflejo de propicepción, hacer la flexión y extensión y por ende recoger el miembro y que el paciente vuelva y lo apoye en la parte de una superficie lisa, puede hacerlo de forma correcta. Y por último hablamos de la parte de la pelvis y la cloaca. Normalmente la cloaca debe estar totalmente limpia, no deben haber restos de materia fecal o de pronto que el paciente esté sucia esa área, o que de pronto tenga algunas costras, o de pronto pegotes, por así decirlo, en la parte de la cloaca. Esto debe estar totalmente limpio, y que recuerden que ellos defecan cada 15 a 20 minutos, ya que su sistema digestivo es bastante amplio y que por ende pues defecan constantemente. Al momento pues de realizar la defecación, van a orinar al mismo tiempo, ya que ellos como tal pues no se subdivide el sistema geniturinario, sino que por ambos, por un solo orificio salen ambas micciones y defecaciones. Hace un momento les comenté pues la toma de muestras. Entonces, una vez pues ya evaluando esto físicamente, y otra parte pues de la manipulación del paciente, entonces vamos a tener en cuenta pues la sujeción correcta. Como les expliqué anteriormente, sujetar más que todo de la parte mandibular, o la parte ósea, con el fin de no generar una cianosis progresiva o una broncoaspiración por la sujeción, tanto el propietario como de nosotros como médicos veterinarios. Porfa, me colaboran con los audios. ¿Dónde? No sé, ¿dónde quita? Los caramelos tienen que haber comido de mí. ¿Qué pasaron tus caramelos? No se le han comido. ¿Te robarían? Más bruto, llevas. Aguanta, güey. Porfa, me colaboran con los audios. Ok. Por otro lado, que debemos tener en cuenta es no aplicar alcohol. Normalmente, pues el alcohol causa hipotensión en aves. Entonces, lo mejor es utilizar de pronto clorexidina o de pronto solución salina o cloruro, de pronto para lubricar, o visualizar un poco la parte de la vena que vayamos a exponer para tomar las muestras sanguíneas. Entonces, como el alcohol, llega al caso que el paciente de pronto tenga una patología, esté hipotenso, el alcohol al momento de la aplicación me puede generar que haya una hipotensión.
Normalmente los pacientes se les puede extraer una cierta cantidad de sangre. Entonces, normalmente entre unos 6 a 11 ml, si el paciente pesa unos 100 gramos, eh, esto correspondería al total de 0,6 ml, que sería una microdosis que se puede implementar. De allí no puedo sacar más sangre, ya que la médula ósea se va a tardar mucho más tiempo en regenerarme glóbulos rojos, blancos y plaquetas para compensar o solventar lo que se perdió. Entonces, de ahí el máximo se puede extraer de un 100% o un 10% de las muestras de sangre. Es importante que al momento de nosotros tomar las muestras sanguíneas, realizar frotis con la misma sangre de forma inmediata. Ya les explico por qué. Se forman hematomas frecuentes, por eso es ideal realizarla siempre de pronto con jeringas y con agujas de insulina y retraer el émbolo hasta llenar pues al vacío la parte de la sangre. ¿Por qué? Porque hay algunas agujas que son de calibre mucho más grueso, que son de 16 o hasta de 18, que por ende si no más con esta agujita de insulina me puede causar hematomas, con una más gruesa me puede generar a largo plazo pues una trombosis por la parte cardíaca por ese tipo de alteración o manipulación. Entonces tenemos varias venas de acceso con el fin pues de retraer las respectivas muestras de sangre y por ende pues la correcta caso clínico. Entonces tenemos la vena yugular tanto derecha como izquierda como se evidencia en la imagen. Normalmente pues esta es la que se ve mejor. En pacientes que de pronto son un poco más calmadas se puede llegar a implementar. La otra que es también bastante fácil pues es la vena ulnar que está como tal en la parte del ala. También se visualiza de forma pues correcta y la correcta manipulación para esto pues es con la aguja de insulina hasta llenarla o al vacío, por así decirlo. Por otro lado, tenemos la vena medial tarsiana, que pues es la parte de los miembros. Hay otra que es por punción cardíaca. Esta más que todo nos vamos a guiar por los músculos pectorales o la parte del buche para llegar al corazón. Es un poco complicada, pero se puede tomar. Y la otra, pues en pacientes de pronto que están muy potensos, que de pronto no se le vea la parte de las venas, se puede hacer un corte de uñas de raíz a los pacientes para toma de sangre. Este corte de uñas siempre se debe realizar en pacientes mayores a 400 gramos. Cuando están más chiquis, la regeneración a nivel de la médula ósea me puede afectar. Y dos, al crecimiento pues de esa uña o de pronto que el paciente tiende a tornar el pulso más débil en esta uña por el peso, ¿sí? Porque como les digo, el peso pues para al menos que los microtubos nos llenen al menos 0,6 gramos, perdón, ml y que podamos pues trabajar con esas muestras. Entonces estas serían las venas de acceso en conjunto pues con la parte del corte de uñas que también se pueden implementar y que de pronto se les haga más fácil a algunos veterinarios. Entonces, normalmente las pruebas diagnósticas que son un poco más factibles en la clínica de cetáceos es el hemograma y una bioquímica sanguínea. Entonces, en el hemograma, ¿qué vamos a evaluar? El total como tal de glóbulos rojos y la parte de la hemoglobina, cómo se oxigena esa sangre. Entonces, acá les tengo unas rangos que normalmente pues se utilizan en las clínicas, en las especies que de pronto son un poco más comunes, como la agaporni, la amazona y el ara. Entonces, acá les dejo los rangos, más o menos oscilan entre 44 a 55 o el más bajito de 25 a 55, que sería el hematocrito. La hemoglobina, cómo se oxigena pues esa sangre, varía entre 7 a 16, el otro rango varía entre 6 a 17 y el otro de 7 a 30. En este caso, los heterófilos tienen núcleo y son células ovaladas. Entonces, en pequeñas especies se llaman neutrófilos. En estas especies se denominarían la parte de los heterófilos. Aquí varían entre 40 a 70, 31, 30, 31, 30, 71, 37, 75,
Evaluamos los otros líneas de defensa, que serían linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahí pues les dejaría los rangos en los cuales nos podemos guiar. Por otro lado, la bioquímica sanguínea, en este caso, pues las mayores para ellas son más que todos por enfermedades hepáticas, renales, pancreáticas o metabólicas en conjunto pues con un paciente que curse con diabetes. Entonces, en la enfermedad hepática, los principales valores que podemos llegar a medir van a ser la AST, la ALT y ácidos biliares. En insuficiencia renal, el ácido úrico con la parte del fósforo, las enfermedades pancreáticas, la lipasa y la milasa pancreática, enfermedades metabólicas como el colesterol, triglicéridos, el calcio y T4 libre, para descartar también enfermedades pues hormonales, y la parte diabética, glucosa menor a 800, que es como tal pues los rangos que podemos implementar en conjunto con los exámenes para diferentes patologías. Entonces, anteriormente les comenté que después de hacer de pronto la colecta de toma de muestras, se tiene que hacer un extendido. Entonces, acá normalmente pues se realiza con estas portaobjetos y se realiza el extendido. Nuevamente en este extendido, que lo podemos mandar de forma inmediata con el hemático, es para hacer un recuento como tal eh, de la parte del volumen corpuscular medio de hemoglobina, para mirar el tamaño de las células. En conjunto, pues si hay algún tipo de intoxicación sistémica o vía hematógena, ya que de pronto algún tipo de bacteria o hongo se puede ver reflejado en la parte de esta, de esta extendido sanguíneo, que es el más sencillo y es también el más práctico, el diagnóstico, para descartar de pronto cualquier tipo de patologías que tengamos en mente, ya sea por un hongo sistémico o de pronto alguna alteración vía hematógena. Por otro lado, hablamos de las heces. También son las que nos dicen mucho del paciente a nivel sistémico. Entonces, normalmente cuando los pacientes tienen como se evidencia en la imagen, unas heces que están totalmente verdes, o que tienen un verde claro en conjunto pues con la parte de la orina, que también se torna un poco turbia, podemos llegar a pensar que el paciente me puede estar generando algún fallo de las enzimas hepáticas o de las enzimas biliares. Por otro lado, como se evidencia en la segunda imagen, ya son heces un poco más oscuras y compactas, como tal, pues no tienen una muy buena lubricación. Entonces podemos llegar a pensar en pacientes que tengan enfermedades gastroentéricas, que me estén procesando la parte de la sangre, entonces que me estén ocasionando este tipo de alteraciones a nivel digestivo. Cuando son heces de pronto así totalmente con hemorragia o que de pronto no tienen una buena coloración, podemos llegar a pensar una insuficiencia renal o pancreática. Eh, y por otro lado, las heces que son totalmente blancas, que no tienen compactación, y la otra que son totalmente verdes, así un verde verde un poco más claro, son cargas parasitarias. Entonces, no más con estos exámenes de parte visual, podemos llegar de pronto a guiarnos para saber qué tipo de exámenes podemos enviar antes de manipular. Por eso les decía que es importante la correcta manipulación, antes de manipular el paciente, hacer un examen visual correcto con todo lo que vayamos a abarcar. Por otro lado, hablamos un poco del manejo de vacunas y desparasitación. Normalmente, pues las desparasitaciones podemos implementar el medicamento, que son un poco más eh, suaves, que sería la parte del pirantel, toltrasuril o fenbendazol. Normalmente, pues los nematodos es para ciertos grupos, ¿no? Como se evidencia pues acá en la tabla. Entonces, hablamos del pirantel, podemos utilizar dosis de 4 a 7.5 ml. Normalmente esta es dosis única y se repite a los 14 días. Me ayuda pues a matar un poco la parte de los nematodos o a controlarlos. El toltrasuril
se manejan dosis de 7 miligramos cada 24 horas, eh, cada, cada 24 horas, cada 3 semanas, entonces es una dosis semanal. Y esta me ayuda a matar la parte de las coccidias. El fenbendazol, la dosis de 15 a 30 miligramos cada 24 horas por 3 o hasta 5 días como máximo, me ayuda a controlar la parte de los helmintos y la parte de la giardiasis. Cuando hay gran cantidad específicamente pues en ellas, las aves, gran cantidad pues de piojos en conjunto con ácaros. Las pulgas se ven un poco, pues, escasas, no quiere decir que no se vean, pero se ven más la alteración de piojos con ácaros. Entonces, se pueden agregar de pronto de forma tópica la celamactina. Normalmente, pues, esta me ayuda a contrarrestar un poco esta parte de, de estos ectoparásitos a dosis de 23 miligramos de forma tópico. O también de pronto, bueno, aunque ahorita ya los descontinuaron, acá había un producto que se llamaba, bueno, antes se llamaba el Bravecto, pero venía en forma de pipeta. Ahorita pues hay otra marca que se llama el Revolution Plus, que es para cachorros. Tiene este medicamento que es la Mactina, se pueden aplicar de pronto la mitad de las dosis, porque ya que ellas son pesos en gramos, no son por kilos. Entonces tener en cuenta esto para ayudar a contrarrestar un poco la parte de los ectoparásitos. Respecto a la parte de vacunación, disponible pues en algunas especies como lo son el poliomavirus, eh, el poliomavirus, que es más que todo pues unos respectivos, por así decirlo, papilomas en la parte ocular. También se puede confundir contra la viruela o también se puede llegar a comparar con un diagnóstico diferencial. Entonces, en algunos países sí existe esta vacuna. Se aplica hasta que el paciente cumpla las 4 semanas de edad. La dosis que se pueden implementar, dependiendo pues del peso, es 0.5 ml de forma intramuscular. Normalmente esta intramuscular, recuerden que es en la parte de los músculos pectorales o la quilla. Si el paciente cumple más de estas 4 semanas, entonces se le puede implementar o subir un poco la dosis a 1 miligramo si tiene más de un mes. Esta pues me cubre para toda la parte de las aves. Normalmente pues esta es una dosis eh, que se tiene que repetir de forma anual, casi pues de por vida. La enfermedad pues más común es la parte del pico y pluma, que es una enfermedad como tal que la vacuna pues por ende no hay de pronto no hay vacunación, pero pues esta también tiende a poner la parte de las aves con este tipo de alteraciones oculares y pues también la parte de los canarios son los únicos que se pueden llegar a vacunar contra la parte de la viruela, que es así pues hay una vacuna específica para esta especie. El resto pues sería innecesario. A ellos no se vacunan ni contra el parvo, ni contra el moquillo, ni contra la rabia, sino pues otro tipo de vacunas que más que todo pues afectan la parte ocular, como se evidencia pues en las imágenes. Y para finalizar, un poco sobre la nutrición. Entonces, es importante que los pacientes consuman el 20% pues de una fruta mixta. Normalmente pues ellos tienden a las papilas gustativas a un poco más con el dulce. Cuando son ácidos o amargos, ellos no van a de pronto a diferenciarlo por la parte como tal de las papilas gustativas. Entonces, frutas como mango, manzana, pera, guayaba, lechosa o durazno, que son un poco más dulces y tienen gran cantidad de agua. Respecto a la proteína, ellos pueden consumir huevo cocido, queso sin sal y gusanos deshidratados como proteína. Como tal se puede mezclar en cierta porción, pero pues dependiendo de la patología estaría contraindicado pronto en pacientes que tengan una falla renal o que pronto tengan altas cantidades de a nivel de la vesícula o de los ácidos biliares, pues algunas alteraciones. Hay otras aves que consumen pues más que todo pues la parte del alpiste o también se le pueden agregar hojuelas de maíz. Eh, Cereales como Nestuno, frutos secos. Entonces, hay pacientes que de pronto son muy cachorros
o son muy codornices, muy chiquitos, que de pronto se cayeron de pronto del nido o que de pronto están en una terapia de crecimiento o de formación, se pueden agregar este tipo de mezclas. Entonces hay Nestún que es de uso humano, que son Nestún 7 granos, pues que lo hay acá en Colombia. Normalmente, pues perdón, esta mezcla se puede administrar en pacientes que son pichones para solventar un poco y crecer un poco los calostros, el sistema inmunológico. O de pronto podemos hacer una fórmula casera que es con compota para bebés, papilla de cereales y complejo vitamínico para tener una correcta alimentación de las aves y que puedan crecer sanas. Entre ellas está contraindicado pacientes que de pronto le administran que pan, que chocolate, que eh, algún tipo como tal de lo que comemos con sal. Entonces, estaría contraindicado ya que pues los pacientes, más que todos en aves, ellos personalmente, eh, las sintomatologías la vamos a ver es a futuro, no de inmediato, a menos de que sean algo respiratorio. Entonces, siempre pues recalcarle a los propietarios pues la alimentación. Y esto sería todo. Ahora vamos a pasar pues a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud, me puede hacer, de pronto realizar la pregunta por el chat o recuerden pues que ya pueden encender sus micrófonos. No, la ivermectina estaría contraindicada en la parte de las aves. Ni se podría tópica ni subcutánea porque te pueden intoxicar. La ivermectina más que todo se puede utilizar es en conejos cuando tienen sarna sarcóptica. En ellos no estaría contraindicada a menos de que la funcionalidad renal hepática esté normal, pero una vez estaría contraindicada. ¿Alguno tiene otra pregunta o inquietud? Vale, entonces si todo estuvo muy claro, entonces recuerden que yo el material se lo suministro con mi asesora y ella se encarga pues de suministrárselos a ustedes en conjunto con los certificados. Entonces espero pues la clase haya sido de su agrado. Espero pues verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y que pasen una feliz noche.